Hola a todos, muy buenas. Bienvenidos a esta charla canina, la número 42, en el que vamos a hablar del efecto Clever Hans. ¿Vale? Y a partir de ahí vamos a relacionarlo con el entrenamiento de tu perro. Clever Hans era un caballo que a finales del siglo XIX empezó a entrenar para realizar operaciones aritméticas, ¿vale? Hacía, pues, por ejemplo, sumas, reconocía números, etc. ¿Vale? De forma que su entrenador, Von Osten, que era un profesor de matemáticas, orgulloso del trabajo de Clever Hans, que hacía con Clever Hans, lo quiso demostrar por todo el país haciendo shows, ¿no? Hacía espectáculos donde demostraba las habilidades que le había enseñado a Clever Hans, entre ellas, por ejemplo, la suma, ¿no? Estos espectáculos que realizaba Von Osten despertaron la curiosidad, el interés de la Comisión Alemana de Educación, de forma que se formó la Comisión Hans, ¿vale? Que fue un grupo de gente encargada de evaluar si durante esos espectáculos usaban trucos para decir, vamos a decir, si Clever Hans era o no capaz de, por ejemplo, realizar operaciones aritméticas. En esta comisión Hans había, pues entre estas 13 personas había de todo. Había un veterinario, o sea, había veterinarios, había zoólogos, estaba el director del Zoo de Berlín, había entrenadores de caballos, en fin, era una comisión bastante heterogénea que, digamos que su conclusión, lo importante de todo esto y lo curioso, fue que su conclusión fue que efectivamente Clever Hans era capaz de realizar operaciones aritméticas y que no se realizaba ningún truco, ninguna trampa en estos espectáculos, en estos shows organizados por el entrenador Von Osten y el caballo Clever Hans. Sin embargo, a pesar de esta afirmación de la Comisión Hans, un psicólogo bastante escéptico, Oskar Funst, realizó algunas pruebas más a Clever Hans y a Von Osten. Entre ellas, realizó dos pruebas. Una de ellas fue ver qué ocurría si no estaba Von Osten delante, ¿vale? Con Von Osten escondido. Y otra de esas pruebas fue qué pasaba cuando le planteaba el mismo problema, pero Von Osten no conocía el resultado. O sea, no podía de alguna forma indicarle, aunque fuera sutil o, vamos a decir, de manera inconsciente, cuál era la respuesta correcta a Clever Hans, al caballo, ¿vale? Y evidentemente, como podéis imaginar a estas alturas de la charla canina, el resultado fue que Clever Hans no era capaz de realizar operaciones aritméticas. Von Osten, sin saberlo, daba información de manera totalmente inconsciente a Clever Hans, ¿vale? Comunicación no verbal, de forma que le daba la respuesta, inducía la respuesta. Basándose en los estudios de este psicólogo, un miembro del comité Hans, que era un psicólogo y filósofo, Stumpf, formaliza el efecto Clever Hans, diciendo que el observador puede, de alguna forma, influir de manera inconsciente cuando conoce la respuesta del individuo observado, ¿vale? A partir de toda esta aventura con Clever Hans, el resultado es que se empiezan a aplicar los dobles ciegos, incluso triples ciegos, de forma que el evaluador nunca conoce lo que se busca, ni el evaluado conoce lo que está buscando el evaluador, ¿vale? Un triple ciego sería, por ejemplo, en el caso de que hubiese muestras orgánicas, por ejemplo, si hiciese un análisis de orina de un individuo, esa muestra orgánica tampoco está etiquetada de manera nominativa, ¿no? O sea, sencillamente pues viene un código, pero el que evalúa la muestra orgánica no sabe nada, no sabe quién es, y tampoco sabe lo que se busca o sea, no conoce al sujeto de esa muestra orgánica, ¿vale? Y tampoco sabe lo que busca conocer, por ejemplo, imaginemos que es un estudio sobre estrés, no sabe qué es lo que intenta buscar el experimentador, ¿vale? Esos son los diferentes tipos de, vamos a decir, efectos de doble ciego, triple ciego que se pueden implementar. Cuando entrenamos perros, una de las cosas que, si entrenas en grupo, una de las cosas que va a pasar es que alguno te va a decir de vez en cuando, cuidado que tu perro es como Clever Hans, que solamente hace la respuesta cuando haces esta ayuda, ¿vale? Por ejemplo, en un ejercicio de búsqueda, si alguien conoce dónde está escondido o el objeto que se va a buscar o el sujeto que se va a buscar, etcétera,
puede de alguna forma ese guía que va acompañando al perro influir, aunque sea de manera inconsciente, en el resultado, ¿vale? De forma que siempre hay que aplicar o siempre hay que tener en cuenta estos efectos, ¿vale? Cuidado con los efectos Clever Hands en el entrenamiento de tu perro. Ahora, el dato curioso, para acabar la charla, es que el entrenador Von Osten, el entrenador de Clever Hands, acabó con una depresión tremenda porque para él fue un fraude terrible, o sea, él se sentía fatal porque Clever Hands en realidad no sumaba, sino que él inducía la respuesta, ¿vale? Así que este señor creo que no tenía ninguna mala intención, pero acabó con un caso de depresión por eso, porque el pobrecillo no se esperaba que fuese él el que inducía la respuesta en Clever Hands. En 1909, Von Osten muere y Clever Hands va a una granja de Carl Claral donde él se asegura, digamos, que su nombre, Clever Hands, sigue siendo todavía tenía cierto efecto mediático, ¿vale? Y ese es el final de Von Osten y el final de Clever Hands. Espero que os haya gustado la charla y que despierte vuestra curiosidad. Chao, hasta otra.